La ansiedad no aparece porque algo esté mal contigo. Aparece porque tu mente aprendió a protegerte y no ha aprendido a detenerse. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos, creer que la ansiedad es un enemigo que llegó a arruinarte la vida, cuando en realidad es un sistema de alerta que se quedó encendido demasiado tiempo. Y vivir con una alarma interna activa todo el día no te vuelve más precavido. Te vuelve cansado. Te vuelve hiperconsciente. Te vuelve alguien que nunca termina de descansar, incluso cuando aparentemente todo está bien. Tal vez te pasa esto. No estás pensando en nada grave, pero el cuerpo está tenso. No hay una amenaza clara, pero el pecho se siente apretado. No estás triste exactamente, pero tampoco tranquilo. Y entonces la mente empieza a buscar una explicación. ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Y si pasa algo? ¿Y si empeora? ¿Y si nunca se va? Ahí, sin darte cuenta, ya entraste en el ciclo. La ansiedad no se mantiene por lo que sientes, sino por lo que haces mentalmente con eso que sientes. Y casi nadie te explicó esa parte. Porque si la ansiedad se mantuviera solo por experiencias difíciles, todos los que han sufrido tendrían ansiedad crónica. Y no es así. Hay personas que vivieron cosas muy duras y no viven atrapadas en alerta constante. Y hay otras que, objetivamente, tienen todo, pero viven con el sistema nervioso en guardia permanente. La diferencia no está en el pasado. Está en el presente. En cómo tu mente responde, una y otra vez, a la sensación de ansiedad. Aquí aparece el primer error mental que la mantiene activa, aunque parezca lógico y hasta responsable. Creer que necesitas entenderla completamente para que se vaya. La mente ansiosa ama analizar. Ama buscar causas. Ama revisar cada pensamiento, cada síntoma, cada sensación corporal. Si entiendo qué me pasa, lo controlo. Suena razonable. El problema es que la ansiedad no funciona como un problema matemático. Funciona como una alarma emocional. Cada vez que analizas la ansiedad mientras estás ansioso, tu cerebro aprende algo muy claro. Esto es importante. Esto requiere atención. Y cada vez que algo recibe atención constante, se fortalece. No es que estés haciendo algo mal. Estás haciendo lo que tu mente aprendió para protegerte. Pero esa protección, ahora, se volvió el combustible. Por eso hay personas que saben muchísimo sobre ansiedad y aún así la sienten todos los días. No porque no sepan suficiente, sino porque su atención sigue girando alrededor del síntoma. Aquí quiero que te preguntes algo con honestidad, sin juzgarte. ¿Cuánto tiempo de tu día se va en observar cómo te sientes? No en vivir, sino en monitorearte. Revisar si estás tranquilo, si el corazón late raro, si la mente está acelerada, si el cuerpo se siente normal. Ese monitoreo constante parece cuidado, pero en realidad es vigilancia. Y la vigilancia mantiene activo el sistema de amenaza. Las personas que no viven con ansiedad crónica también sienten ansiedad. La diferencia es que no la convierten en el centro de su experiencia. No la persiguen. No la interrogan. No la revisan como si fuera un problema urgente. Y aquí aparece algo importante. La ansiedad no necesita que la elimines. Necesita que dejes de tratarla como una emergencia. Cuando tu mente interpreta cada síntoma como señal de peligro, activa cortisol. El cuerpo se prepara. La respiración cambia. El corazón responde. Y entonces tú dices, ¿ves? Algo anda mal. Y el ciclo se cierra. No porque el peligro sea real, sino porque el cuerpo respondió a tu interpretación. Esto no significa ignorarte. Significa dejar de sobreinterpretarte. Hay una diferencia enorme entre escuchar tu cuerpo y vigilarlo. Escuchar es presencia. Vigilar es miedo. Y muchas personas con ansiedad no están presentes en su cuerpo. Están patrullándolo. Este error mental suele pasar desapercibido porque se disfraza de responsabilidad. Tengo que estar atento. Tengo que entenderme. Tengo que prevenir. Pero prevenir constantemente algo que no está ocurriendo mantiene al sistema nervioso en futuro. Y el cuerpo no sabe vivir en el futuro sin tensarse. Aquí quiero pedirte algo, muy sencillo. No para cambiar nada todavía. Solo para observar. La próxima vez que sientas ansiedad, nota qué hace tu mente en los primeros segundos. ¿Busca explicación? ¿Busca control? ¿Busca seguridad inmediata? No intentes corregirlo. Solo date cuenta. Porque la ansiedad no empieza con la sensación. Empieza con la relación que tienes con esa sensación. Y en el siguiente tramo vamos a entrar en otro error igual de común, igual de lógico y profundamente ansiógeno. El intento constante de calmarte para poder vivir, en lugar de aprender a vivir incluso cuando no estás calmado. Ahí es donde muchas personas quedan atrapadas sin saberlo.
Hay un segundo error mental que mantiene la ansiedad activa y que casi nadie cuestiona porque está profundamente normalizado: creer que primero tienes que calmarte para poder vivir. Como si la vida estuviera en pausa hasta que la ansiedad desaparezca. Como si la tranquilidad fuera un requisito previo para moverte, decidir, hablar, salir, avanzar. Y sin darte cuenta, entras en una espera interminable. Cuando me sienta mejor, hago eso. Cuando se me quite la ansiedad, retomo mi vida. Ahora no, porque no estoy en condiciones. La mente ansiosa convierte la calma en un permiso. Y como la calma total casi nunca llega, la vida se va reduciendo poco a poco. No de golpe. De forma silenciosa. Este error es especialmente cruel porque parece sensato. Nadie quiere vivir incómodo. Nadie quiere exponerse sintiéndose mal. Pero el cuerpo aprende algo muy claro cuando postergas tu vida hasta estar calmado: la ansiedad es peligrosa. No se puede hacer nada con ella presente. Y ese aprendizaje refuerza exactamente lo que no quieres: más ansiedad. El sistema nervioso funciona por asociación. Si cada vez que aparece ansiedad te detienes, evitas, pospones o te refugias, el cuerpo entiende que la ansiedad es una señal real de amenaza. No porque lo sea, sino porque tú la trataste como tal. Por eso, muchas personas sienten ansiedad incluso ante cosas que antes eran neutras. Salir, hablar, decidir, comprometerse. No porque esas cosas sean peligrosas, sino porque se asociaron a un estado interno que fue evitado demasiadas veces. Aquí aparece una paradoja importante: intentar sentirte bien para vivir te mantiene sintiéndote mal. Y aprender a vivir incluso cuando no te sientes bien empieza a desactivar la ansiedad. Esto no significa forzarte brutalmente ni exponerte sin cuidado. Significa algo más sutil: dejar de negociar tu vida con la ansiedad. Las personas que no viven con ansiedad crónica no esperan a estar tranquilas para actuar. Actúan con ansiedad cuando es necesario. No porque les guste, sino porque no le dan el poder de decidir por ellas. Y al hacerlo, el cuerpo aprende otra asociación: puedo sentir esto, y no pasa nada grave. Ese aprendizaje es profundamente regulador. Pero aquí viene la trampa mental. La mente ansiosa confunde vivir con ansiedad con resignarse a estar mal. Y no es lo mismo. Vivir con ansiedad es transitorio. Resignarse es rendirse. Lo que se propone aquí no es aceptar la ansiedad como identidad, sino dejar de tratarla como un obstáculo absoluto. Cuando empiezas a moverte aunque la ansiedad esté presente, algo cambia. No siempre de inmediato. A veces la ansiedad incluso sube un poco al principio. Y ahí muchas personas retroceden, pensando que están empeorando. Pero lo que está ocurriendo es otra cosa: el sistema está aprendiendo un patrón nuevo. El cuerpo dice: esto se siente raro. La mente dice: algo está mal. Pero la experiencia dice: y aún así, sigo aquí. Esa experiencia, repetida, es más poderosa que cualquier técnica de relajación. La ansiedad se mantiene viva cuando se convierte en el centro de decisiones. Se debilita cuando deja de ser la directora de tu vida. Aquí quiero que observes algo importante en ti. No ahora, sino en tu día a día. Nota cuántas veces decides no hacer algo no porque no quieras, sino porque no te sientes bien para hacerlo. Nota cuántas veces el estado interno se vuelve el criterio principal. No te culpes por eso. Es comprensible, pero también es entrenable. Hay una diferencia enorme entre cuidarte y limitarte. Cuidarte es escucharte sin desaparecer. Limitarte es reducir tu mundo para no sentir. Las personas con ansiedad crónica suelen confundir ambas cosas porque nadie les enseñó a distinguirlas. Y aquí aparece el tercer elemento invisible que refuerza este error: la búsqueda constante de alivio inmediato. Técnicas, distracciones, respiraciones, pensamientos tranquilizadores, rituales internos. Todo eso puede ayudar, pero cuando se usa como condición para vivir, se vuelve parte del problema. Cada vez que le dices a tu mente necesito calmarme antes de hacer esto, refuerzas la idea de que la ansiedad es incompatible con la vida. Y no lo es. La ansiedad es incómoda, no peligrosa. Pero el cuerpo solo aprende eso cuando lo vives, no cuando lo piensas. Por eso hay personas que saben racionalmente que la ansiedad no las va a matar, y aún así la sienten como una amenaza. Porque el cuerpo no se convence con lógica. Se convence con experiencia. Y la experiencia correcta no es esperar a sentirte bien. Es hacer lo importante incluso sintiéndote mal. No todo. No siempre. Pero lo suficiente como para que el sistema empiece a soltar la alarma. En el siguiente tramo vamos a entrar en otro error mental muy común, especialmente en personas reflexivas e inteligentes: creer que pensar más te va a sacar de la ansiedad. Cuando en realidad, en muchos casos,
Pensar es justo lo que la mantiene girando. Ahí es donde la mente se convierte en jaula, sin darse cuenta. Hay un tercer error mental que mantiene la ansiedad activa y que suele afectar especialmente a personas inteligentes, reflexivas, profundas, personas que siempre han confiado en su mente para resolver problemas. Es un error silencioso, porque se siente como esfuerzo, como responsabilidad, como madurez. Pero en realidad es una trampa. Creer que pensar más te va a sacar de la ansiedad. La mente ansiosa no deja de pensar porque le falta información. Piensa porque no tolera la incertidumbre. Y cada vez que intentas resolver la ansiedad pensando, analizándola, anticipando escenarios, revisando posibilidades, lo que hace sin querer es reforzar el mensaje interno de que hay algo grave que necesita solución inmediata. Por eso la ansiedad no se calma después de pensar mucho. Se acelera. Tal vez te pasa esto. Te despiertas con una sensación rara en el cuerpo y tu mente entra en modo búsqueda. ¿Dormí mal? ¿Comí algo que me hizo daño? ¿Estoy estresado? ¿Será ansiedad otra vez? Y aunque no llegues a una respuesta clara, ya activaste el sistema. El cuerpo recibe la señal. Algo anda mal. Y responde en consecuencia. Pensar no es el problema. El problema es usar el pensamiento como estrategia de control emocional. La mente ansiosa no piensa para entender, piensa para escapar de la sensación. Y como la sensación es corporal, el pensamiento nunca logra atraparla del todo. Entonces vuelve a intentarlo. Y vuelve. Y vuelve. Y cada vuelta añade más tensión. Aquí aparece un fenómeno muy común, la rumiación. Pensamientos circulares que no llegan a ninguna conclusión real, pero que ocupan espacio mental constante. La persona siente que está trabajando en su ansiedad, cuando en realidad está girando alrededor de ella. Y esto tiene un efecto muy claro en el sistema nervioso. Mantiene activa la corteza prefrontal, pero sin resolver la activación emocional. Es como acelerar un motor en punto muerto. Mucho ruido, ningún avance. Las personas que no viven con ansiedad crónica también piensan. La diferencia es que no usan el pensamiento como anestesia emocional. No intentan entender cada sensación antes de permitirse sentirla. No convierten cada incomodidad en un problema que hay que resolver. La ansiedad se mantiene cuando intentas salir de ella por la misma puerta por la que entraste, la mente. Y aquí viene algo importante que suele generar resistencia. Sentir no es perder el control. Dejar de analizar no es rendirse. Es cambiar de canal. La mente ansiosa suele tenerle miedo al cuerpo. Porque el cuerpo no se explica, se experimenta. Y experimentar ansiedad sin intentar controlarla inmediatamente se siente peligroso al principio. No porque lo sea, sino porque va en contra de todo lo que aprendiste. Tal vez creciste aprendiendo que sentir demasiado era malo, que había que calmarse, entenderse, controlarse. Y ahora tu mente hace exactamente eso, pero en exceso. Aquí quiero que notes algo con honestidad. Cuando estás ansioso y empiezas a pensar compulsivamente, ¿te sientes más cerca de la calma o más lejos? La respuesta suele ser clara, aunque cueste aceptarla. El pensamiento excesivo no regula, intensifica. Esto no significa que tengas que dejar la mente en blanco ni que el pensamiento sea el enemigo. Significa que hay momentos donde pensar es gasolina, no agua. Y aprender a distinguir esos momentos es clave para que la ansiedad empiece a bajar. Las personas que logran salir del ciclo ansioso no lo hacen porque encontraron la respuesta perfecta, sino porque dejaron de hacerle preguntas a la ansiedad. Dejaron de interrogar cada síntoma. Dejaron de buscar garantías absolutas. Dejaron de perseguir la certeza total. Y eso no las volvió irresponsables. Las volvió más presentes. Aquí entra un concepto fundamental que casi nunca se explica bien: tolerancia a la incertidumbre. La ansiedad no se mantiene por lo que puede pasar, sino por la incapacidad de aceptar que no puedes saberlo todo ahora. Cada intento de certeza total es un intento de eliminar la ansiedad. Y como eso no es posible, la ansiedad se queda. La mente ansiosa quiere cerrar todas las puertas antes de avanzar. La vida real avanza con puertas abiertas. Cuando empiezas a tolerar no saber exactamente qué va a pasar, algo cambia. No de golpe, pero poco a poco, el cuerpo deja de interpretar cada pensamiento como una amenaza, porque ya no estás reaccionando a cada uno. Aquí aparece una práctica invisible que muchas personas hacen sin llamarla así: dejar pasar pensamientos sin seguirlos. No discutirlos. No analizarlos. No convencerlos de nada. Solo dejarlos estar como ruido de fondo mientras vuelves a la experiencia presente. Esto no es resignación. Es entrenamiento. Cada vez que no sigues un pensamiento ansioso hasta el final, le enseñas al cerebro que no todos los pensamientos requieren acción. Y eso es profundamente regulador. Pero al inicio, esto se siente antinatural.
La mente protesta. Dice que estás ignorando algo importante, que podrías perder control, que deberías pensar un poco más. Y aquí es donde muchas personas se asustan y vuelven al ciclo. No porque no puedan salir, sino porque confunden incomodidad con peligro. La ansiedad no se apaga cuando ganas la discusión mental. Se apaga cuando dejas de discutir. Y eso requiere una valentía distinta. No la valentía de enfrentarte a un peligro externo, sino la de quedarte con una sensación interna sin intentar cambiarla de inmediato. En el siguiente tramo vamos a entrar en otro error muy sutil, pero muy poderoso: la forma en que interpretas tus propios síntomas físicos y emocionales. Porque muchas personas no viven ansiosas por lo que sienten, sino por lo que creen que eso que sienten significa. Ahí es donde la ansiedad se vuelve narrativa y se fortalece sin que te des cuenta. Hay un cuarto error mental que mantiene la ansiedad activa y que suele pasar totalmente desapercibido porque se confunde con intuición o con escuchar al cuerpo. Es el hábito de interpretar cada síntoma como una señal de peligro, como si el cuerpo estuviera avisando que algo grave está a punto de ocurrir. Un latido más fuerte, una presión en el pecho, un mareo leve, una sensación de irrealidad, un nudo en el estómago. El cuerpo hace esto todos los días, en todas las personas. La diferencia no está en la sensación, sino en el significado que le das. Cuando vives con ansiedad, el cuerpo deja de ser un lugar neutral y se convierte en un territorio vigilado. Cada cambio se observa, cada sensación se evalúa, y cada evaluación viene acompañada de una pregunta silenciosa: ¿esto es normal o es peligroso? Ahí es donde la ansiedad se vuelve narrativa. No es el síntoma el que te asusta, es la historia que construyes alrededor de él. El corazón se acelera y la mente dice: algo anda mal. El mareo aparece y la mente dice: me voy a desmayar. La desconexión llega y la mente dice: me estoy volviendo loco. Y en ese instante, el cuerpo responde a la historia, no al síntoma. Activa más adrenalina, más tensión, más alerta. Y entonces el síntoma aumenta, confirmando la narrativa inicial. El ciclo se cierra perfectamente. Esto no es falta de control, es aprendizaje condicionado. El cerebro aprendió que ciertas sensaciones significan amenaza, aunque no lo sean. Y cada vez que reaccionas con miedo, refuerzas esa asociación. No porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerte. El problema es que ahora está protegiéndote de ti mismo. Las personas que no viven con ansiedad crónica también sienten síntomas físicos. La diferencia es que no los interpretan como señales de colapso. Los sienten, quizá los notan, pero no les asignan una historia catastrófica. Y al no hacerlo, el cuerpo no necesita escalar la respuesta. Aquí hay algo muy importante que casi nadie te explica: el cuerpo no necesita que entiendas cada sensación para soltarla. Necesita que no la trates como una amenaza. Cuando interpretas un síntoma como peligro, activas el sistema simpático. Cuando lo interpretas como incómodo pero seguro, el cuerpo tiene espacio para autorregularse. Pero claro, cuando llevas tiempo con ansiedad, esa reinterpretación no se siente natural. Se siente falsa. La mente dice: ¿y si esta vez sí es algo grave? Y ese "y si" vuelve a encender todo. Aquí aparece una trampa muy común: buscar certeza absoluta sobre el cuerpo. Exámenes, revisiones, Google, comparaciones. Y aunque a veces eso tranquiliza por unas horas o días, a largo plazo refuerza la idea de que el cuerpo es peligroso y necesita ser vigilado. La ansiedad se mantiene cuando el cuerpo se convierte en una fuente constante de sospecha. Y esto es especialmente fuerte en personas sensibles, muy perceptivas, que notan cambios mínimos. No porque tengan algo mal, sino porque tienen un sistema nervioso más afinado. El problema no es sentir más, es interpretar eso como amenaza. Aquí quiero que observes algo con mucha honestidad. Cuando sientes un síntoma y te asustas, ¿qué es lo que realmente temes? No el síntoma en sí, sino lo que crees que significa. Muerte, locura, pérdida de control, humillación, colapso. La ansiedad rara vez teme al presente. Teme a la interpretación futura del presente. Y esto es clave. El cuerpo no responde al peligro real, responde al peligro percibido. Y la percepción se construye con significado. Las personas que logran salir del ciclo ansioso no eliminan los síntomas de inmediato. Cambian la relación con ellos. Pasan de "esto es peligroso" a "esto es incómodo, pero no me amenaza". Y aunque al principio eso no calma de inmediato, con el tiempo reeduca el sistema nervioso. Esto no se logra repitiéndote frases positivas con desesperación. Se logra con una actitud interna distinta. Menos urgencia, menos vigilancia,
más permiso para sentir sin reaccionar. Por eso, muchas veces, el verdadero trabajo no es calmar el cuerpo, sino dejar de asustarlo. Cada vez que permites que una sensación esté ahí sin correr mentalmente, sin analizarla, sin buscarle explicación inmediata, estás enviando una señal nueva al cerebro. Esto no es una emergencia. Y esa señal, repetida, es profundamente reguladora. Pero hay otro error mental aún más profundo que sostiene todo este sistema. Uno que tiene que ver con cómo te relacionas contigo mismo cuando aparece la ansiedad. No con el síntoma, sino con tu actitud interna. Ese error es sutil, casi invisible, y es uno de los pilares más fuertes del mantenimiento de la ansiedad. Ahí vamos a entrar en el siguiente tramo. Porque sin darte cuenta, puede que estés luchando contigo mismo de una forma que solo mantiene la ansiedad viva. Hay un quinto error mental que mantiene la ansiedad activa y que suele ser el más difícil de ver porque se siente responsable, incluso maduro. Es la forma en que te tratas a ti mismo cuando aparece la ansiedad. No el síntoma, no el pensamiento. La relación interna que se activa en ese momento. Muchas personas no solo sienten ansiedad, se enfadan consigo mismas por sentirla. Otra vez. Ya debería haber superado esto. No puedo seguir así. Algo está mal conmigo. Este diálogo interno parece inofensivo, pero es uno de los combustibles más potentes de la ansiedad crónica. Porque en lugar de acompañarte cuando el sistema se activa, te atacas. Y el cuerpo interpreta ese ataque interno como confirmación de peligro. La ansiedad no se mantiene solo por miedo al mundo. Se mantiene por la falta de seguridad interna. Cuando aparece una sensación ansiosa y tu reacción es frustración, juicio o autoexigencia, el mensaje implícito es muy claro. Esto no debería estar pasando. Y cuando algo que está pasando se vive como inaceptable, el cuerpo no se relaja. Se defiende. Por eso muchas personas describen la ansiedad como una lucha constante. No contra un síntoma, sino contra ellas mismas. Intentan controlarse, calmarse, corregirse, empujarse a estar bien. Y cuanto más lo intentan desde la dureza, más se intensifica la activación. No porque no tengan fuerza de voluntad, sino porque el sistema nervioso no se regula con exigencia. Aquí hay una verdad incómoda. No puedes sentirte seguro mientras te hablas como un enemigo. Las personas que logran reducir la ansiedad de forma profunda no son las que se dominan mejor. Son las que cambian su actitud interna. Pasan de tengo que dejar de sentir esto a puedo estar conmigo mientras siento esto. Eso no elimina la ansiedad de inmediato, pero cambia radicalmente el contexto en el que ocurre. Y el contexto lo es todo. Piensa en un niño asustado. Si alguien le dice deja de llorar, no es para tanto, el miedo aumenta. Si alguien le dice estoy aquí contigo, el cuerpo empieza a relajarse. No porque la amenaza haya desaparecido, sino porque ya no está solo. Contigo pasa exactamente lo mismo. Cuando aparece la ansiedad y te atacas, te abandonas. Y el cuerpo reacciona como cualquier sistema abandonado, se intensifica para ser escuchado. Este error mental se refuerza mucho en personas autoexigentes, responsables, que sienten que deberían poder con esto. Personas que han sido fuertes toda su vida, que han aprendido a salir adelante a pesar de todo, y que ahora viven la ansiedad como una traición a esa identidad. Pero la ansiedad no es debilidad. Es saturación. Y responder a la saturación con más exigencia solo añade carga. Aquí es donde muchas personas confunden compasión con resignación. Creen que si se tratan con amabilidad van a rendirse, a quedarse estancadas, a no avanzar. Y ocurre justo lo contrario. La seguridad interna es la base del movimiento real. Cuando cambias la forma en que te hablas, el cuerpo lo nota antes que la mente. No se trata de decirte frases bonitas cuando estás ansioso. Se trata de no atacarte. De no urgirte, de no ponerte como condición estar bien para merecer cuidado. La ansiedad se mantiene cuando tu relación contigo es condicional, estaré contigo cuando te calmes. Y empieza a aflojar cuando la relación se vuelve incondicional, estoy contigo incluso así. Esto no significa que te guste sentir ansiedad. Significa que no te castigas por sentirla. Aquí aparece algo muy poderoso. Cuando dejas de luchar contigo, gran parte de la lucha interna desaparece sola. No toda, pero la suficiente como para que el sistema empiece a confiar. Y la confianza interna es el verdadero antídoto de la ansiedad crónica. Porque cuando confías en que no te vas a abandonar, la ansiedad deja de ser una amenaza existencial. Se vuelve una experiencia incómoda, sí, pero transitoria. Y lo transitorio no necesita alarma permanente. En este punto, muchas personas empiezan a notar algo distinto. No una calma total, sino una relación más suave con sus estados internos.
Menos guerra. Menos dramatización. Menos urgencia. Y ese cambio abre la puerta a algo muy importante que vamos a trabajar en el siguiente tramo. Como el intento constante de controlar la ansiedad, incluso con buenas intenciones, puede estar manteniéndola activa. Y cómo soltar el control no es rendirse, sino cambiar de estrategia. Ahí es donde muchas personas, por primera vez, empiezan a experimentar alivio real. Hay un sexto error mental que mantiene la ansiedad activa y que suele presentarse como buena intención, como autocuidado incluso. Es el intento constante de controlar la ansiedad. Controlar el cuerpo. Controlar los pensamientos. Controlar las sensaciones. Controlar el futuro inmediato para que nada se dispare. Y aunque parezca contradictorio, cuanto más intentas controlar la ansiedad, más poder le das. Porque el control nace del miedo. Y el miedo es justo el combustible de la ansiedad. Muchas personas viven en una negociación interna permanente. Si siento esto, hago aquello. Si la ansiedad sube, respiro así. Si aparece tal pensamiento, lo reemplazo por otro. Si el cuerpo se tensa, lo relajo. Todo el día, todo el tiempo, el sistema está ocupado intentando mantenerse estable. Eso cansa. Mucho. Y además envía un mensaje muy claro al cerebro. Esto es peligroso. Necesita supervisión constante. Entonces el cerebro hace su trabajo, mantiene la alarma encendida. El problema no es que uses herramientas. El problema es usar las herramientas desde la urgencia. Desde la idea de que no puedes permitirte sentir ansiedad ni un segundo más de lo necesario. Aquí aparece una diferencia clave que casi nadie explica bien. Regular no es controlar. Regular es permitir que algo se mueva sin interferir constantemente. Controlar es intentar que no se mueva. El sistema nervioso no se regula con órdenes. Se regula con seguridad. Cuando intentas controlar la ansiedad, estás comunicando inseguridad. Estás diciendo, no confío en que esto pase solo. Y el cuerpo responde manteniéndose en alerta. Por eso muchas personas sienten que, aunque saben muchas técnicas, la ansiedad siempre vuelve. No porque las técnicas no sirvan, sino porque se usan desde el miedo a sentir. Aquí quiero que observes algo en ti, con mucha honestidad. Cuando aparece la ansiedad, tu primer impulso es permitirla o eliminarla. Acompañarla o apagarla. Escuchar o silenciar. No hay respuestas buenas o malas. Pero hay consecuencias distintas. Las personas que logran que la ansiedad pierda fuerza no son las que la controlan mejor. Son las que dejan de vigilarla obsesivamente. Las que permiten que suba y baje sin intervenir todo el tiempo. Las que confían, poco a poco, en la capacidad natural del cuerpo para volver al equilibrio. Porque el cuerpo sabe autorregularse. Lo ha hecho toda tu vida. Respiras sin pensarlo. Digieres sin controlarlo. Te duermes sin ordenarlo. Pero cuando aparece la ansiedad, de pronto dudas de esa inteligencia interna. Y esa duda es la que sostiene el ciclo. Controlar la ansiedad también suele implicar controlar la vida. Evitar situaciones. Anticipar escenarios. Prepararte mentalmente para todo lo que podría salir mal. Y aunque eso da una sensación momentánea de seguridad, a largo plazo reduce tu mundo. El mensaje interno es, solo estoy a salvo si todo está bajo control. Y como eso es imposible, el sistema nunca descansa. Soltar el control no significa exponerte sin cuidado ni dejar de atenderte. Significa cambiar la intención. Pasar de tengo que hacer que esto se vaya a puedo dejar que esto esté mientras sigo con mi vida. Esa diferencia es enorme. Al principio, soltar el control se siente irresponsable. La mente protesta. Dice que algo malo puede pasar. Que deberías hacer más. Que no estás cuidándote. Y aquí es donde muchas personas retroceden. No porque no puedan, sino porque confunden incomodidad con peligro. Cuando permites que la ansiedad esté sin intervenir de inmediato, el cuerpo aprende algo nuevo. No necesito escalar para ser escuchado. Y eso, con el tiempo, reduce la intensidad de las respuestas. Esto no es un acto puntual. Es una práctica. Y como toda práctica, al inicio es torpe. A veces intervienes. A veces controlas. A veces te desesperas. Y está bien. No es un examen. Es un proceso de reeducación. La ansiedad se mantiene viva cuando cada sensación es una emergencia. Se debilita cuando se convierte en una experiencia más del abanico humano. Y aquí hay algo importante. No necesitas confiar plenamente en esto ahora. Solo necesitas experimentar pequeños momentos de no intervención. Dejar pasar una ola sin intentar surfearla. Quedarte quieto internamente mientras el cuerpo se mueve. Eso, poco a poco, va cambiando la relación. En este punto, muchas personas empiezan a notar algo curioso.
La ansiedad sigue apareciendo, pero dura menos. Tiene menos impacto. No organiza todo el día. No define todas las decisiones. Empieza a ocupar su lugar real. Y ese cambio abre la puerta al siguiente tramo, que es profundamente liberador. Entender cómo la identidad ansiosa, la forma en que te defines a partir de la ansiedad, puede estar manteniendo el problema más de lo que imaginas. Porque no solo importa lo que sientes. Importa quién crees que eres cuando lo sientes. Ahí es donde la ansiedad deja de ser solo un estado, y se convierte en una historia personal. Y ahí también es donde puede empezar a soltarse de verdad. Hay un séptimo error mental que mantiene la ansiedad activa y que suele ser el más invisible de todos porque ya no se vive como un error, sino como identidad. Es cuando la ansiedad deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que eres. No siempre se dice en voz alta, pero se siente así por dentro. Yo soy ansioso. Siempre he sido así. Mi mente funciona así. Esto es parte de mí. En ese punto, la ansiedad ya no solo se regula o se controla. Se justifica. Se explica. Se integra al relato personal. Y cuando algo forma parte de tu identidad, el sistema nervioso no intenta soltarlo. Intenta protegerlo. Esto no ocurre porque quieras estar ansioso. Ocurre porque el cerebro necesita coherencia. Si durante mucho tiempo te definiste a través de la ansiedad, tus límites, tus miedos, tus precauciones, tu forma de relacionarte, soltarla se siente como perder una parte de ti. Aunque sea una parte dolorosa. Por eso muchas personas, incluso cuando empiezan a mejorar, sienten una incomodidad extraña. Como si algo no encajara. Como si estar más tranquilos fuera sospechoso. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Y ahora quién soy? La ansiedad se mantiene viva cuando se convierte en referencia identitaria. Esto no significa que estés usando la ansiedad como excusa. Significa que durante mucho tiempo organizaste tu vida alrededor de ella. Tus decisiones, tus relaciones, tus expectativas. Y el cerebro aprendió que esa es la forma segura de estar en el mundo. Cambiar eso no es solo calmar un síntoma. Es reescribir una narrativa interna. Las personas que no viven con ansiedad crónica también sienten ansiedad, pero no la incorporan a su definición personal. No dicen soy ansioso. Dicen estoy ansioso. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo. Cuando dices soy ansioso, el estado se vuelve estable. Cuando dices estoy ansioso, el estado se vuelve transitorio. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin saberlo. Empiezan a observar cada mejora con desconfianza. Si pasan varios días tranquilos, aparece el pensamiento, seguro esto vuelve. Si se sienten bien, se preparan para la caída. Y esa vigilancia constante vuelve a activar el sistema. La ansiedad no solo se alimenta del miedo, se alimenta de la anticipación de su regreso. Y esa anticipación suele estar ligada a la identidad, a la idea de que esto siempre vuelve porque esto soy yo. Aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar con claridad. Sentir ansiedad durante mucho tiempo no significa que seas una persona ansiosa. Significa que tu sistema estuvo mucho tiempo en alerta. Y los sistemas pueden reaprender. Pero para eso, necesitas empezar a separar quién eres de lo que sientes. No como un ejercicio mental forzado, sino como una práctica diaria. Cada vez que aparece ansiedad y dices internamente esto está pasando en mí, en lugar de esto soy yo, estás creando un pequeño espacio. Y ese espacio es libertad. Las personas que salen del ciclo ansioso no se convierten en personas sin ansiedad. Se convierten en personas que ya no se definen por ella. Y aquí aparece un miedo muy común. Si dejo de ser vigilante, algo malo va a pasar. Porque durante mucho tiempo la ansiedad se vivió como una forma de control, de previsión, de cuidado. Como si gracias a ella nada grave hubiera ocurrido. Pero esa es una ilusión comprensible. La ansiedad no previene la vida. Solo la tensa. Y cuando empiezas a soltar esa identidad vigilante, no te vuelves irresponsable. Te vuelves más presente, más flexible, más capaz de responder en lugar de anticipar sin fin. Este cambio no se hace declarando ya no soy ansioso. Se hace viviendo experiencias pequeñas donde la ansiedad aparece y no define lo que haces. Donde decides igual. Donde sigues adelante. Donde no reorganizas todo alrededor de ella. Cada una de esas experiencias le enseña al cerebro algo nuevo. Esto no es quien soy. Es algo que pasa. Y eso debilita profundamente el ciclo. Aquí muchas personas sienten algo que no esperaban, miedo a estar bien. Porque estar bien implica asumir una responsabilidad nueva. Ya no puedes culpar a la ansiedad de todo. Ya no puedes usarla como explicación central. Y eso asusta. Pero también libera.
Porque cuando dejas de verte como la persona ansiosa, empiezas a verte como alguien que puede sentir muchas cosas. Ansiedad incluida. Pero no dominando la narrativa. Y eso prepara el terreno para el último tramo, donde vamos a integrar todo esto y ver qué es lo que realmente mantiene la ansiedad activa a largo plazo, y que la empieza a apagar sin lucha. No como una técnica. No como un truco. Sino como una forma distinta de estar contigo mismo y con la vida. Ahí es donde todo empieza a asentarse de verdad. Hay un momento, justo antes de que la ansiedad empiece a perder fuerza de verdad, en el que todo parece más simple, y a la vez más desafiante. Ya entendiste cómo funciona el ciclo. Ya viste los errores que lo mantienen activo. Ya notaste cómo tu mente, tu cuerpo y tu identidad participaron en sostenerlo. Y aún así, la ansiedad sigue apareciendo. No con la misma intensidad quizá, pero sigue ahí. Y aquí es donde muchas personas se frustran. Porque esperan que, después de tanta conciencia, la ansiedad desaparezca como por arte de magia. Y cuando no ocurre, aparece la duda. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Esa pregunta, aunque comprensible, es una de las últimas trampas del ciclo. Porque la ansiedad no se mantiene por falta de conciencia. Se mantiene por la relación que tienes con ella cuando aparece. En este punto, el error ya no es pensar mal, ni interpretar síntomas, ni controlarte, ni identificarte con la ansiedad. El error es seguir esperando que se vaya para poder estar bien. Aunque ahora esa espera sea más sutil. Quizá ya no huyes. Quizá ya no te atacas. Quizá ya no dramatizas tanto. Pero por dentro todavía hay una expectativa silenciosa. Esto debería desaparecer del todo. Y esa expectativa, aunque pequeña, mantiene el sistema en vigilancia. La ansiedad se apaga cuando deja de ser un problema a resolver. No cuando la vences. No cuando la entiendes del todo. No cuando la controlas perfectamente. Sino cuando deja de ocupar el centro de tu vida mental. Aquí es donde ocurre un cambio muy profundo. Empiezas a permitir que la ansiedad esté, sin que eso signifique que algo esté mal. No como resignación, sino como aceptación funcional. La aceptación no es rendirse. Es dejar de pelear con lo inevitable para recuperar energía. Las personas que viven con ansiedad leve, ocasional, integrada, no están todo el día preguntándose si están ansiosas. Están viviendo. Y a veces sienten ansiedad. Y sigue la vida. Esa normalización es profundamente reguladora. Porque el cuerpo aprende algo nuevo. Esto no requiere toda mi atención. Y cuando algo deja de requerir atención constante, pierde intensidad. Aquí aparece una paradoja final. Cuanto menos importante haces a la ansiedad, menos espacio ocupa. Y cuanto más la conviertes en tema central, aunque sea para eliminarla, más se mantiene. Esto no se logra ignorándola a la fuerza. Se logra redirigiendo tu vida. Empiezas a invertir energía en lo que importa, incluso si la ansiedad está presente. Empiezas a decidir desde valores, no desde estados internos. Empiezas a moverte hacia lo que te da sentido, no hacia lo que te promete alivio inmediato. Y al hacer eso, la ansiedad empieza a quedarse atrás. No porque la empujes, sino porque ya no la llevas de la mano. Aquí muchas personas descubren algo inesperado. La ansiedad baja cuando la vida se llena. No de actividades sin sentido, sino de dirección. De coherencia. De presencia. Cuando empiezas a vivir alineado con lo que valoras, aunque no siempre te sientas cómodo, el sistema nervioso empieza a relajarse. Porque ya no estás en modo supervivencia. Estás en modo vida. Esto no significa que tengas que encontrar tu propósito ni hacer cambios radicales. A veces es tan simple como dejar de organizar tu día alrededor de cómo te sientes y empezar a organizarlo alrededor de lo que eliges. Ese cambio es profundo. Porque la ansiedad se alimenta de una vida vivida en pausa. Y se debilita en una vida vivida en movimiento consciente. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar momentos de calma real. No porque estén buscando calma, sino porque están presentes. Y esos momentos llegan sin aviso. Mientras caminas. Mientras hablas. Mientras te concentras en algo que importa. Mientras estás siendo tú sin observarte tanto. Y cuando eso ocurre, la mente ansiosa suele aparecer con una última pregunta. ¿Y si vuelve? Y la diferencia ahora es que esa pregunta ya no gobierna. La notas y sigues. Ese seguir es el principio del final del ciclo. En el último tramo vamos a cerrar todo esto no con una promesa de ausencia total de ansiedad, sino con algo mucho más real y más liberador. Una forma de estar en el mundo donde la ansiedad ya no manda, ya no define, ya no dirige tu vida. No porque desaparezca, sino porque tú ya no giras alrededor de ella. Ahí es donde la ansiedad pierde su poder de verdad. Hay un punto donde la ansiedad deja de ser el tema principal de tu vida interna y se convierte en lo que siempre fue, en esencia, una señal.
No una sentencia. No una identidad. No un enemigo. Una señal de que tu sistema está activado. Y cuando llegas a ese punto, lo que cambia no es solo cómo te sientes, cambia quién eres frente a lo que sientes. Porque el verdadero cierre de este proceso no es ya no siento ansiedad. El verdadero cierre es, aunque la sienta, ya no me pierdo. Eso es libertad. Si lo piensas bien, la ansiedad crónica no te roba solo calma. Te roba presencia. Te roba espontaneidad. Te roba decisión. Te roba vida. Y lo hace de una forma muy silenciosa. Te convence de que primero tienes que estar bien para poder hacer las cosas, para poder amar, para poder elegir, para poder ser tú. Y cuando te das cuenta de eso, cuando lo ves de frente, se vuelve imposible no sentir algo dentro que dice, no quiero seguir viviendo así. Ahí es donde lo que realmente está en juego se vuelve claro. No está en juego si hoy tienes o no ansiedad. Está en juego si tu vida va a seguir siendo una sala de espera. Porque la mente ansiosa siempre promete lo mismo, solo un poquito más de control y ya. Solo una confirmación más y ya. Solo entender esto y ya. Y el ya nunca llega, porque el control total no existe y la certeza absoluta tampoco. Entonces la pregunta real no es cómo eliminar la ansiedad. La pregunta real es, ¿vas a seguir negociando tu vida con algo que cambia de forma todo el tiempo? Las personas que salen de este ciclo no lo hacen porque ganan una batalla mental gigantesca. Lo hacen porque toman una decisión silenciosa que se parece más a una renuncia que a una conquista. Renuncian a obedecer la ansiedad como si fuera verdad. Renuncian a tratar cada sensación como emergencia. Renuncian a vivir monitoreándose. Renuncian a vivir en futuro. Y esa renuncia no se siente gloriosa. Se siente simple. A veces incluso se siente humilde. Es un ok, aquí está, y aún así sigo. Esa es la pieza que faltaba. Cuando aparece ansiedad y tú te quedas, sin pelearte contigo, sin correr a controlarla, sin convertirla en historia, ocurre algo profundamente terapéutico aunque nadie lo llame así, tu cuerpo aprende seguridad. No la seguridad de que nada malo va a pasar, sino la seguridad de que tú no te vas a abandonar. Ese aprendizaje cambia tu neuroquímica más que cualquier explicación. Porque el sistema nervioso no se regula con ideas. Se regula con experiencia repetida de seguridad. Y aquí es donde todo lo que hablamos se junta como un rompecabezas que por fin tiene imagen completa. Cuando dejas de analizarla compulsivamente, tu atención deja de alimentarla. Cuando dejas de esperar a estar calmado para vivir, tu cuerpo deja de asociar ansiedad con peligro. Cuando dejas de interpretar síntomas como catástrofe, el sistema simpático deja de escalar. Cuando dejas de atacarte por sentirla, dejas de añadir amenaza interna. Cuando dejas de controlarla todo el tiempo, tu cerebro deja de pensar que necesita vigilancia constante. Cuando dejas de decir soy ansioso y empiezas a decir esto está pasando, recuperas identidad. Cuando dejas de hacer de la ansiedad un problema central, tu vida vuelve a ser el centro. Eso no ocurre en una semana, pero ocurre. Y llega un día, sin gran anuncio, en el que te das cuenta de algo pequeño. La ansiedad apareció y no te movió el piso. Estuvo ahí, como un ruido, y tú seguiste. Y en la noche te das cuenta de que no llevabas horas pensando en ella. Y ese detalle, que para otros sería insignificante, para ti es enorme. Porque significa que ya no manda. En ese momento suele aparecer una emoción muy particular. No euforia. No alegría explosiva. Es más bien una mezcla de alivio y respeto hacia ti mismo. Como si tuvieras ganas de respirar profundo y decir, por fin. Y a veces también aparece tristeza. Tristeza por el tiempo que te perdiste a ti mismo. Tristeza por todas las veces que te asustaste sin necesidad. Tristeza por todas las decisiones que tomaste desde el miedo. Esa tristeza no es retroceso. Es duelo. Duelo por una vida vivida en alerta. Permítetela. Porque es parte de volver. ¿Volver a qué? Volver a ti. No al tú perfecto, sin ansiedad, sin problemas, siempre tranquilo. Volver al tú real. El que puede sentir cosas incómodas y aún así estar presente. El que puede tener pensamientos raros y no creerlos todos. El que puede fallar y no destruirse. El que puede vivir sin pedirle permiso a su sistema nervioso para existir. Ahora, lo más práctico y a la vez más profundo que puedes llevarte de todo esto no es una técnica sofisticada. Es una forma de responderte cuando la ansiedad aparece. Algo que puedas aplicar hoy, sin listas, sin rituales, sin convertirlo en otra obligación. Cuando notes ansiedad, en lugar de preguntarte ¿cómo me la quito?, prueba con algo mucho más real. ¿Qué haría ahora mismo si la ansiedad no estuviera decidiendo por mí? No para forzarte, para recordarte quién manda. Y luego elige una acción pequeña. Una,
No heroica. No perfecta. Una acción que te devuelva dirección. Levantarte. Tomar agua. Caminar 5 minutos. Hacer esa llamada. Empezar ese correo. Salir aunque no tengas ganas. O quedarte descansando sin culpa si eso es coherente. El punto no es la acción en sí. El punto es que la acción venga de ti, no del miedo. Ese es el inicio de una vida donde la ansiedad ya no organiza todo. Y si llegaste hasta aquí, si te quedaste escuchando esto, hay algo importante que quiero decirte con claridad: no estás fallando por sentir ansiedad. Lo que has vivido tiene sentido. Tu sistema aprendió a funcionar así por una razón. Y si aprendió, también puede reaprender. No te pido que te conviertas en alguien que nunca se activa. Te pido algo más humano, que te conviertas en alguien que no se abandona cuando se activa. Si este contenido te hizo sentir comprendido, si en algún punto pensaste esto soy yo, déjalo asentarse. No lo conviertas en tarea. No lo conviertas en presión. Déjalo ser una verdad tranquila. Y si quieres seguir trabajando esto, sin prisa, sin drama, con profundidad real, suscribirte es como decirte: voy a volver a mí más veces. Dar like es una forma de apoyar que este tipo de contenido exista, no por el algoritmo, sino porque hay demasiada gente viviendo en silencio con esto y creyendo que están solos. Y si te nace, deja un comentario con una frase honesta: no para mí, para ti. ¿Cuál de estos errores sientes que más te mantiene atrapado? Nombrarlo ya es una forma de empezar a soltarlo. Y si conoces a alguien que vive con la mente en alerta, que se siente raro, tenso, cansado de anticipar, compartir esto puede ser un acto de cuidado. A veces lo que salva a alguien no es un consejo, es sentirse entendido. Respira. Suave. No para calmarte a la fuerza. Solo para recordarte que estás aquí. Y que aunque tu mente grite, tu vida no tiene por qué detenerse. Porque la ansiedad puede estar presente, sin ser la dueña de tu historia.